Bueno, bienvenidos todos. El Señor Jesucristo los bendiga. No sé si tenemos alguna hermano o hermana nueva. Yo creo que no. Si me permiten, creo que no. No hay ninguno. Entonces, un saludo para todos. Bienvenidos. El Señor Jesucristo los bendiga. Buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a esta tercera clase acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Acerca de su segunda venida. Hace 8 días tuvimos una clase hermosísima, gracias al Señor Jesús, gracias al Señor Jesucristo que los usó a ustedes, a cada uno de ustedes, allá desde su casita, que pudieron bendecirnos y participar en esta enseñanza, y a través de esa bendición muchos fueron redarguidos. El Señor habló a muchos corazones. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, especialmente gracias a nuestro Señor Jesucristo por tanta misericordia. Hoy nuevamente los invito a que participen en este estudio, participen con sus con pasajes de la palabra de Dios, con inquietudes también. Entonces espero que cada uno de ustedes pierda un poquito ese temor a participar y aporten. Cualquier aporte es muy valioso y es muy importante para cada uno de nosotros. Todos aprendemos y todos crecemos en este estudio de la palabra de Dios. Bueno, les decía, estamos entonces haciendo un estudio sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también ahora, antes de iniciar, estaba hablando un poquito acerca de que este no va a ser un estudio, no es un estudio tal vez tan ceñido a la tradición de la enseñanza de la segunda venida del Señor Jesús. Una tradición que por demás viene de la mano de muchas doctrinas. Por eso hablo de tradición, porque viene de la mano de muchas doctrinas que usualmente se han enseñado en las comunidades y acerca de la segunda venida de nuestro Señor, y doctrinas que se han convertido en verdades para muchos, aunque no lo son. Aunque no lo son, definitivamente. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿cuáles podríamos decir? ¿Qué doctrinas podríamos hablar alrededor de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Pues podríamos citar algunas. A ver, no voy a ser jactancioso y a decir que voy a citarlas todas. No sé cuáles son todas. Voy a citar algunas. Por ejemplo, que el Señor Jesucristo va a venir en una venida. Viene por segunda vez, que es una avenida, ¿cómo es que le dicen? Silenciosa, creo que le dicen, una avenida silenciosa, o sea que nadie va a saber que vino, como que vino en lo oculto y luego como que vuelve otra vez. O sea, es una segunda venida de la segunda venida. Ya esa es una de las doctrinas alrededor de este mensaje. ¿Qué otra cosa podemos hablar acerca de la segunda venida del Señor Jesús? Que viene por las nubes, que todo ojo lo verá. ¿Qué más podríamos decir acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Que es una venida que va a ser, algunos dicen que es pretribulacional, otros dicen que es en la mitad de la tribulación y otros que dicen que es posttribulacional. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué más? Que se habla de un rapto. Se habla de un rapto que no es una palabra que está escrita en la palabra de Dios, valga la redundancia, no está escrita. Se habla de un rapto, vuelvo y repito, de la iglesia, sin identificar o en muchas ocasiones con la confusión de qué verdaderamente o de quién verdaderamente o de quiénes pertenecen verdaderamente a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? ¿A quién va a arrebatar el Señor? Porque pues la palabra dice que los que estemos vivos seremos arrebatados. ¿A quién va a arrebatar el Señor? ¿Por cuál iglesia va a venir? ¿Por quién va a venir? Es una pregunta bastante interesante. ¿Quién es el que va a venir? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Viene el Señor, viene Jehová, viene... ¿Quién es el que viene? La palabra del Señor lo dice, el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Amén. Amén, Milenita. Muchas gracias, así es.
Así es. Otros dicen, es que viene el Señor Jesús y luego que Él viene, va a haber un tiempo de 1000 años, va a haber un milenio, o sea, todas esas cosas, de que Él va a venir 7 años antes de la gran tribulación, luego viene un periodo de 7 años y luego viene a la mitad de la gran tribulación y que va a haber una tribulación, una gran tribulación, que los hijos de Dios o que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, otros dicen que sí va a pasar por la gran tribulación. ¿Qué más hemos escuchado acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Pastor, que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Que no vendrá sin que antes no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, El hombre de hijo de pecado. perdición. El hombre de pecado, el hijo de Amén. perdición. Así es, mi hermanita, muchas gracias. ¿Qué es eso de la apostasía? ¿Cuál es ese hombre de pecado que se va a manifestar? ¿Qué más? Vea todo eso que trae la palabra de Dios acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tantas doctrinas que se han tejido alrededor de esta enseñanza, ¿cuántas de ellas son verdad? ¿Cuántas de ellas realmente están en la palabra de Dios? ¿Cuántas de ellas se creen realmente como verdades? Y yo les digo que muchas de estas doctrinas de las que estamos hablando se creen como si fueran verdades absolutas, mas sin embargo, algunas de ellas no son bíblicas. Algunas de ellas no están en la palabra de Dios. Yo he estado escudriñando la palabra de Dios y por su gracia y por su misericordia, el Señor me ha permitido ver que no está nada de eso, que está dentro de la teología, que está dentro de las enseñanzas que hacen los institutos bíblicos a las personas, a los que pues, se congregan y hacen estudios y van y toman cursos y todo esto. Allá les enseñan una cantidad de doctrinas que no están en la palabra de Dios. Por supuesto que no están. Muchas de ellas no están. Entonces, de eso vamos a tratar en esta enseñanza acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Les decía, no va a ser una enseñanza que se ha repetido o que se repite normalmente dentro de las congregaciones que se llaman cristianas, que a propósito, pues, ¿será que el Señor viene por una... A ver, muchas preguntas. Primera pregunta que quisiera lanzar así como al aire. ¿Por quién viene el Señor Jesucristo? A ver, ¿quién me quiere dar un pequeño así dato de lo que sepa? No importa si usted cree que está en la verdad o si de pronto usted cree que está equivocado. Lo único que quiero saber es, ¿qué sabe usted? No necesariamente... No le estoy pidiendo que me dé una enseñanza bíblica en este momento, simplemente quiero saber qué es lo que usted sabe acerca de la pregunta que le acabo de hacer. Pastor, Por sus hijos. Viene por su iglesia, por sus escogidos. Viene por su iglesia, viene por su iglesia. ¿Quién dijo viene por su iglesia? Yo, Pastor Milena. Milenita, gracias Milenita. Viene por su iglesia. Viene por su iglesia. Bueno, muy bien. ¿Cuál será la iglesia? Los escogidos. La iglesia son los escogidos. Vea, esta pregunta que le estoy haciendo es básica, importante de entender. Muy, muy, muy importante para entender cuál es la iglesia, cuáles son los escogidos. Esas son Sus hijos. Sus hijos. La iglesia, los escogidos, sus hijos. Muy bien. Los que han creído que es Él. Los que han creído en Él, en el Señor Jesús. Sí, que es Él. Sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Es verdad, todo eso que hemos dicho es verdad, es cierto y es muy cierto. Muy bien. Y sin embargo, en este estudio voy a ampliar un poco más acerca de cuál verdaderamente son sus hijos, cuál verdaderamente es su iglesia, cuál verdaderamente son los escogidos, porque las escrituras dicen claramente quiénes son los escogidos, las escrituras dicen claramente quién es la iglesia y quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los que van a creer en Él. Lo dice claramente, las escrituras lo dicen perfectamente y claramente para que no haya lugar a confusión. Y iglesia, yo lo escribí aquí en este tablerito que puse aquí, iglesia, es una palabra muy genérica la palabra iglesia. ¿Qué será eso de iglesia? Iglesia, porque cuando decimos iglesia, pues hacemos referencia a un grupo de personas, ¿cierto? A un grupo de personas. ¿Quiénes son este grupo de personas? ¿Quiénes conforman este grupo de personas? Esa es una de las
grandes preguntas a resolver en este estudio. Iglesia. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Muchísimas gracias, pastor. Así es, la iglesia. Dice Manuel, pastor, que vea. Amén, pastor. Buenos días. Buenos días, hermano. Para mí es a todo aquel que le llega sus enseñanzas, sus palabras, pero en sí pone en regla también todos sus mandamientos. Ellos van a ser de los escogidos. Amén. Amén, mi hermano Manuel. Muy bien, así es. Eso también es verdad. Eso es verdad. Todo eso que ustedes han dicho, por la gracia y la misericordia del Señor, es verdad, es cierto. Y todo eso va a ser parte de este estudio. Ahora, este grupo que se llama la iglesia, a ver, yo quiero ahondar un poquito en estas preguntas para saber cómo estamos con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Esta iglesia, ¿cuándo nació esta iglesia? ¿Desde cuándo viene esta iglesia? ¿Qué es iglesia? ¿Quién me puede decir qué es iglesia? Iglesia. Pastor, Aquí mi esposa dice el cuerpo de Cristo. Sí, es cierto, el cuerpo de Cristo. ¿Qué más podemos decir? dice el Señor Jesús que Él ya tiene escogida a su iglesia y a todos sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y la iglesia la vamos formando nosotros mismos en nuestro cuerpo. O sea, nosotros somos la iglesia del Señor Jesús. Todo aquel que cree en el Señor, cumple sus leyes, sus mandamientos y que sabe que hay un solo Dios desde que se fundó todo, pastor. Es el Señor Jesús. ¿Será que la iglesia tuvo un fin, hablando históricamente, hablando de alguna fecha? ¿Que alguien puede decirnos es que la iglesia empezó en tal fecha? No, pastor. Pues sí, son los que han creído en su nombre y los que han esperado en su nombre, como los antiguos. Entonces, no hay una fecha en sí, empezando que para el Señor no hay tiempo. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque otra de las grandes mentiras y confusiones alrededor de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es la enseñanza acerca de que la iglesia tuvo un inicio y lo sitúan históricamente en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, entonces hablan que en el capítulo 2, que en el capítulo 9, que en el capítulo 10, que en el capítulo... Entonces hablan del libro de Hechos como un tiempo, hablando cronológicamente, donde la iglesia empezó. Y eso es lo que dicen algunos, dando una enseñanza errónea. Es una enseñanza, yo les he dicho, que se llama, ¿cómo les he dicho? ¿Quién recuerda que le he dicho cómo se llama toda esta agrupación de doctrinas? Todo este grupo de doctrinas de las que estamos hablando que no están en la palabra de Dios. Yo les he dicho que eso tiene... Pentecostales, unitarios, dicen también. No. Los no. pentecostales, ¿no? No, mi hermana, no. Ecumenismo. Bueno, sí, tiene algo que ver con el ecumenismo, pastor, sí, señor. Sí, tiene algo que ver con eso. Yo le he dicho, se llama dispensacionalismo, ¿no? El dispensacionalismo. Que el dispensacionalismo habla sobre todas estas doctrinas que les estoy diciendo. El dispensacionalismo habla inicialmente como doctrina esencial, tiene el reemplazo del pueblo de la nación de Israel por una iglesia. Ellos dicen que la nación de Israel va a ser reemplazada, si me permiten, Israel es reemplazada por la iglesia. Vamos aquí, Israel. Esto es básico, esto que les acabo de decir. O sea, pastor, que lo que usted dice es que esa teología, o cómo se podría decir, enseña lo que nos está explicando, que el comienzo de la iglesia fue en el día del Pentecostés. Pues esas enseñanzas entonces están en muchísimas congregaciones y eso no compete de una sola congregación, ¿no es así?
Sí, así es, mi hermana. Mire, eso se llama la teología del reemplazo. Teología del reemplazo se llama esa teología que enseña el dispensacionalismo, les decía, que eso es básicamente Pastor, uno de sus soportes, ¿no? El reemplazo de Israel por un grupo nuevo que se llama la Iglesia. Reemplazar Israel por un grupo nuevo que se llama la Iglesia. Esto es importante que lo empecemos a discernir. Señora, ¿quién me iba a preguntar algo? pastor, sí, yo le quería decir algo. La teoría del reemplazo que dice reemplazar a Israel por la iglesia está en contra de la palabra de Dios, porque Israel no es algo establecido por los hombres. Israel, el nuevo Israel es establecido por el Señor Jesucristo. Nadie puede reemplazarlo. O sea, está en contra de la palabra de Dios, esa enseñanza. Contradictoria a la palabra de Dios. Gracias, mi hermana. Muy amable. Vea, yo voy sacando muchas cosas de lo que ustedes están aportando. Muchas cosas importantes. ¿Fue reemplazado Israel? ¿Existe este reemplazo de Israel por un grupo nuevo que se llama la Iglesia? Quiero ver quién me quiere responder esto. ¿Qué me quisiera decir? ¿Existe el reemplazo de Israel como tal por un grupo nuevo que se llama la Iglesia? ¿Quién quiere aportar algo? Pastor, en el libro de en el libro de Romanos, en el capítulo 2, 28, dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace en el exterior, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, en alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. O sea... Ok. ¿Qué significa eso, mi hermana? A ver quién me quiere decir qué significa eso que su merced acabó de leer. ¿Por qué? ¿Por qué estoy escudriñando todo esto? Porque es que la teología nos ha enseñado muchas cosas. La teología nos ha dicho que el Israel de Dios fue reemplazado. ¿Ve? Que el Israel de Dios ya no existe, que ahora existe un grupo nuevo. No sé cuántos de ustedes han escuchado esto que les estoy diciendo, que ahora hay un grupo nuevo, una agrupación nueva que se llama la Iglesia. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Yo creo que todos o la mayoría, no sé, de los que estamos aquí reunidos, que tenemos algún tiempo o algún tipo de enseñanza durante alguna temporada en alguna comunidad de corte cristiano, hemos recibido este tipo de doctrinas. No sé si usted la ha recibido. Si no la ha recibido, pues está bien, pero creo que la mayoría la hemos recibido o la recibimos acerca de que hoy en día hay un grupo nuevo llamado la Iglesia. Aquí mi hermana Milenita nos hablaba sobre un pasaje que está en la carta a los Romanos, en la carta a los Romanos en el capítulo 2, que dice, no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que lo es exteriormente. Muy bien. Y la circuncisión es la de la carne. Más judío es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la que se hace en el corazón. ¿Es correcto? Así dice la palabra de Dios, ¿cierto? Amén, sí, Señor. Y en Romanos 9 también habla de Israel directamente. Habla de los judíos y habla de Israel. Habla de Israel. Muy bien, mi hermana. Muy bien. Muchísimas gracias. Me encanta que estemos escudriñando la palabra de Dios, especialmente el libro de Romanos, que es muy necesario para citar esta enseñanza. ¿Ha desechado Dios a la nación de Israel? ¿Ha desechado Dios a la nación de Israel? Esa es otra pregunta que quiero hacer con respecto al libro de la carta a los Romanos. ¿Hay alguien por ahí que quiere decir algo, pero de pronto le está fallando un poquito el internet? No sé. ¿Sí? Desechada la nación de Israel, la que conocemos allá geográficamente, pastor, pregunta. No le entiendo bien la pregunta, mi hermana. Desechados el pueblo de Israel, los que en este momento estén ahí situados geográficamente.
Porque si hay Situados geográficamente, mire, vamos a Sí. ir haciendo claridad en muchas cosas con respecto a sus preguntas, que es muy importante aclararlas. Su merced me acaba de decir que si estamos hablando de un grupo que conocemos geográficamente, ¿cierto? Geográficamente. En estos momentos y en estos tiempos, el único grupo que conocemos por geografía dentro de una nación que está por aquí arribita, es una nación, creo que es más o menos así, es una nación que se ha ido llenando con un pueblo que, ¿quién recuerda qué pueblo es el que está allí en esta nación? ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Quién recuerda? ¿Palestinos? ¿Quién recuerda? Bueno, ¿Palestinos, pastor? recordemos que los palestinos son árabes, ¿cierto? Palestinos son árabes, que eran los mismos que con el tiempo eran los filisteos o filistín, y en el tiempo se les conoce como palestinos, filistín, palestinos. Entonces esos vienen a ser los que hoy en día se llaman los palestinos, y bueno, a alguien se le Los ocurrió judíos. por allí cambiarle el nombre al sitio como Palestina, cuando usted nunca se va a encontrar en las escrituras como que ese sitio era Palestina, ese sitio era Israel, no era Palestina, ¿cierto? Pero aquí en este sitio, en estos momentos, hay un grupo que está habitando esta zona. ¿Cuál es el grupo de los que están habitando esta zona? ¿Quién se acuerda? Los judíos, pastor. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien, Milenita. Muchas gracias. Tiene toda la razón. Ellos son los que están habitando en estos momentos este sitio. Tiene toda la razón. Recordemos que la nación, el reino de Israel fue dividido, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el reino de Israel fue dividido y hubo una división y había uno que estaba en la parte norte y otro reino que estaba en la parte sur? ¿Sí recuerdan? ¿Sí? ¿Sí recuerdan esto? Que en la parte norte estaba... ¿Quién estaba en la parte norte? Efraín. Sí. Y en la parte sur, Judá. ¿Cierto? Muy bien. Lo que también se conoció como Israel y Judá. Casa de Israel, casa de Judá. Casa de Judá, casa de Israel. O también se conoció como Efraín, la parte norte. También se conoce como Efraín. ¿Cierto? ¿Sí recuerdan eso? Todas esas cosas es importante que no se nos olviden. Importantísimo que no se nos olviden. Ahora, mi hermana acaba de hacer una aporte acerca de, me recuerda mi hermana lo que me acabó de decir acerca de mi hermana Graciela, de quiénes son los que están en estos momentos allá y ¿qué es lo que me decía mi hermana Graciela con respecto a lo que están viviendo ahora allá? Que usted preguntó que quiénes eran los que estaban ahí, yo le contesté que los palestinos, y yo le preguntaba que si el Israel que haya desechado, fue que usted preguntó, entonces yo le respondí con una pregunta que si eran aquellos los que están actualmente, que se consideran, pues, como dijo Milenita, judíos, que si es ese pueblo que está en la carne, que si eran ellos los que estaban desechados o si no estaban desechados, o si son, bueno, eso es lo que yo entendí y lo que pregunté con mi respuesta. Gracias, mi hermano. Muy amable. Yo les hacía la pregunta porque esa pregunta está en la palabra de Dios. A ver quién me quiere dar la respuesta de lo que usted piensa. Tal vez de lo que usted piensa. ¿Ha desechado Dios a la nación de Israel? ¿Ha desechado Dios a la nación de Israel? ¿Quién me quiere responder? Pastor, yo he leído en lo que dice el profeta Isaías y él habla de la infiel, de la que se ha prostituido, que ha sido desechada. Y según eso, sí ha sido desechada.
Ah, ok. Pastor, ¿Con quién hablo? con Milena. Qué Milenita. pena tanta cansadera, pastor. No cansa, Milenita, no cansan para nada, por favor. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 11. 11:1. Digo pues, sí señor, Sí, señora. ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ok. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías en la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Y sigue desarrollándose hasta el 35, pastor. No, sé y qué si, quiere. y si vamos un poco para atrás, Milenita, si vamos un Sí, poco para atrás, sí. pues miramos, Sí, en su el merced libro está de en el Romanos capítulo, 9. su merced está en el capítulo 9, ¿cierto? Perdón, el No, 11. yo estoy en el 11. Está en el 11 y está tomando en cosas, si miráramos el 9, y si Sí, el miráramos el 9. 8, si miráramos el 8, y si miráramos cuando el Señor dice no, pues tocaría mirar todo, ¿no? Definitivamente. Sí. Porque es que, ¿cuál es uno de los problemas y una de las cosas que hemos ido aprendiendo a través de las enseñanzas que el Señor nos ha regalado? Yo recuerdo que el pastor Mauricio en muchas ocasiones nos hace énfasis en esta parte, es con respecto a los versículos, a tomar un versículo como una enseñanza general. Y recuerdo que hace 8 días el pastor Luis Eduardo nos tocaba el pasaje que está en el libro de los Salmos en el capítulo 119, versículo 160, que habla sobre la suma de la palabra de Dios. Habla de sumar en la palabra de Dios, ¿cierto? De que debemos sumar. Para sacar una enseñanza no podemos tomar un pasaje y sacarlo de toda una enseñanza completa. Eso ya lo hemos ido aprendiendo con el tiempo cuando hemos escudriñado la palabra de Dios para encontrar una verdad. La suma de la palabra es la verdad, así que necesitamos sumar más. Estamos sumando muy poquito, entonces nuestra suma está dando resultados muy que no son exactos, ¿no? No se acercan a la verdad. Entonces necesitamos sumar más, sumar más. ¿Qué es sumar más? Sumar más es profundizar más y escudriñar más en la palabra de Dios para ampliar nuestro conocimiento, para ampliarnos en la verdad, conocer más acerca de la verdad. Entonces, está la duda en algunos de los hermanos cuando les digo, ¿ha desechado Dios a la nación de Israel? Y entonces algunos dicen, sí, otros no, pero no dicen, de pronto les da un poquito de temor. Sí, lo ha desechado, es que pues ellos mataron a Dios, entonces ellos hay que desecharlos, Dios los desechó. Pero bueno, vamos a mirar, esta es otra de las cosas que vamos a mirar en la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en esto si estamos hablando sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tiene que ver esto con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Pues tiene todo que ver. Tiene absolutamente todo que ver. Todo que ver. Porque el Señor Jesucristo viene por un grupo de personas. Y todavía no hemos definido exactamente cuál es ese grupo de personas. Entonces decimos, no, es que sí, viene por la iglesia, viene por los hijos, viene por los que siguen al Señor. Pero ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos verdaderamente? Para ser más exactos, ¿quiénes son? Y eso también lo vamos a definir en este estudio acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estoy haciendo estas preguntas. Por eso quiero saber si nosotros también creemos, o muchos creen todavía, que hay un reemplazo, que hay un grupo nuevo que se llama la iglesia y que este grupo nuevo que se llama la iglesia ha reemplazado a Israel. ¿De dónde viene eso? Del entendimiento a veces un poco corto de algunos pasajes de la palabra de Dios. Por ejemplo, vuelvo y recalco y tomo como ejemplo el pasaje que leyó Milenita sobre Romanos capítulo 2, cuando decimos no es judío el que lo es exteriormente, entonces automáticamente como que eso nos da pie para pensar cosas. ¿Cierto que sí? Eso nos da pie para pensar cosas. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Para concluir cosas. Con mucho gusto, mi hermana Victoria, por favor. Pastor, en Jeremías 12, 13, 14, usted me podría decir 11, 14, 13, 14. No sé si el pastor me puede ayudar cuando el Señor Jesús dice,
Porque tus dioses, Judá, son tantos como tus ciudades y los altares que han levantado para quemar incienso en honor de Baal. Son tan numerosos como las calles de Jerusalén. En cuanto a ti, no intercedas por este pueblo, no eleves por ellos súplica ni oración, porque yo no escucharé cuando me invoquen en el tiempo de su desgracia. Ahí cuando el Señor Jesús está hablando de ese pueblo, ¿es cuál pueblo? O sea, ¿Judá o Jerusalén, pastor? Gracias. Mi hermana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi hermana. Mire, le vuelvo a hacer énfasis en algo que acabé de decir que es muy importante. Haciendo este estudio, mi hermana, yo empecé a traer, por la gracia del Señor, empecé con unas cortas páginas, digamos 3, 4 páginas. Ya voy como en 20 y algo de páginas. Cada vez que estudio más el Señor me regala acerca de esto. ¿A qué voy con esta parte? Nuevamente a hacer el énfasis de que un pasaje de la palabra de Dios no dice todo, no lo dice todo. Un pasaje de la palabra de Dios habla o puede estar hablando solamente de un evento, de un momento, de un tiempo. No necesariamente está hablando del todo como tal. ¿Por qué digo esto? Porque en ese pasaje, en esa parte que está, que su merced cita ahora en el libro de Jeremías, regálame un segundito por aquí, miro. Su merced me está citando el libro de Jeremías como que en ese libro encontramos al Señor desechando a la nación de Israel, desechando a un pueblo totalmente. Y es más, si hacemos el énfasis de lo que dice ese pasaje, dice, por ejemplo, no, ni siquiera oren por ellos, ¿cierto? Entonces, vea que nos encontramos con pasajes como esos, pero son pasajes, mi hermana, que no se pueden tomar por fuera del contexto de todo el libro de Jeremías. Discúlpeme que le haga la pregunta, discúlpeme que le haga esta pregunta, y no la quiero poner en evidencia, ni mucho menos, por supuesto que no, simplemente es algo de carácter didáctico, de carácter como enseñanza. Su merced se ha leído todo el libro de Jeremías, ha estudiado todo el libro de Jeremías. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque tenemos, y me incluyo, y nos incluimos, creo que todos ahí, nos incluimos todos en el hecho de que vamos a ciertos pasajes de la palabra de Dios, pero nuevamente no estudiamos el contexto completo de las escrituras. En este caso, no hemos estudiado de pronto, no sé, quizá me equivoque mi hermana con su merced, de que sí ha leído completamente el libro de Jeremías. Entiendo que su merced piensa, por causa de este pasaje, que definitivamente el Señor desechó a la nación de Israel, hasta el punto en que el Señor dice, ni siquiera oren por ellos. ¿Es correcto, mi hermano? ¿Cierto que sí? Pastor, sí, señor, así es. O sea, yo ya he leído Jeremías, pero pues igual de todas maneras, ese tercio de la palabra del Señor vino por eso, por la pregunta que usted estaba haciendo ahorita. Entonces, tiene toda la razón. O sea, yo pregunto es por eso. Si el Señor Jesús decía, dice ahí en su palabra, es por ese pueblo, pastor. Gracias. Gracias, mi hermana. ¿Por qué le digo esto, mi hermana? Y discúlpeme, y no le dejo la pregunta así como suelta, como que no hubo respuesta. Es más, le quiero responder con un pasaje que está en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 30, en el versículo 11. En el capítulo 30, en el versículo 11, si lo leemos, dice así, mire. Entonces, ¿a qué voy yo? Mire, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el comienzo del libro de Isaías se habla sobre cómo el Señor no, dice, no, ni siquiera quiero que hagan sus fiestas ni sus días de reposo. Al comienzo dice, no se los recibiré. Y quizá muchos recibieron esta parte como que el Señor no quiere ya que el Señor tenga o tengamos el día de reposo. No, más adelante el mismo libro de Isaías habla sobre la bendición de tener el día de reposo. Entonces, vea que en ocasiones el tomar un pasaje
por fuera de todo el contexto, puede hacernos llegar a nosotros a una conclusión errada, ¿correcto? Puede hacernos llegar a una conclusión errada. Y este efectivamente es el caso del pasaje que su merced me está citando. Hace 8 días teníamos la bendición y la gracia de tener una hermana que nos acompañó en el estudio. No sé si esté acompañándonos en esta ocasión la hermana que nos acompañó hace 8 días, que tenía muchas inquietudes. Pero entonces lo que siempre Pastor, ocurre, acá ¿no? estoy escuchando, estoy acá. Buenos días a todos, pastor. ¿Cómo está mi hermana? El Señor Jesús la bendiga. ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde encuentra que no la veo? Está por el Es lado que de mi estoy hermana con Kelly, estoy pues, conectada con Kelly. Sí, muchas señor. gracias, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, ¿qué nos pasa? Mire, ¿qué nos pasa usualmente? Usualmente nos pasa, y vuelvo y les digo, nos pasa. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que nosotros, primero que todo, nos sumamos en la palabra de Dios. Nosotros sumamos pasajes por ahí separados. No sumamos la palabra completa para yo entender un entendimiento completo. Tengo que sumar la palabra de Dios. Sumarla es toda. Sumarla toda. ¿Qué otra cosa nos ocurre? Nos ocurre lo que decía el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, cuando él dice que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Eso nos ocurre muy frecuentemente porque hemos sido adoctrinados de cierta manera y nosotros, pues, lo que hemos recibido en la enseñanza, pues esa es la enseñanza que nosotros compartimos también, aunque en muchas ocasiones de esa enseñanza, pues no se ciñe a la palabra de Dios como tal. Entonces, no hemos aprendido a no pensar más allá de lo que está escrito, todo lo contrario. Pensamos más allá de lo que está escrito, pensamos más allá de lo que la palabra de Dios dice, lo que verdaderamente está escrito. El apóstol Pedro decía, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, son esos pasajes que nos están diciendo algo, nos están diciendo, necesitamos hablar conforme. ¿Pero qué es hablar conforme? Hablar conforme, en el hablar conforme, puede existir un error. Puede existir el error de que yo cite un texto de la palabra de Dios y yo crea estar hablando conforme a las escrituras, mas sin embargo puede ser, porque es que mire mi hermano y mi hermana, y hay un ejemplo muy bonito, un ejemplo tremendo aquí en la palabra de Dios, de alguien, de un personaje que citaba pasajes de la palabra de Dios y sin embargo su intención no era la mejor. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del mismo diablo. Se le presentó allá al Señor Jesús, allá en el desierto, y le citaba versículos de la palabra de Dios. Le citaba los versículos. El Señor Jesús nunca le dijo, no, eso no está escrito. ¿Se dieron cuenta de eso? Él nunca les dijo, eso no está escrito. A lo que el mismo diablo citaba. Es que el diablo también lee la palabra de Dios y la cita. ¿Ve? Y la cita, pero la cita, ¿cómo la cita? Sacada de contexto. Sacada totalmente de contexto. Entonces, porque el Señor le decía, también está escrito. A ver, hay que mirar completo. No hay que mirar solamente la parte que a mí como que me interesa, como que la parte que yo pues puedo usar o con la parte que va de acuerdo o acorde a mi creencia, pero como que miro para otro lado cuando hay un pasaje por allí que no corresponde a lo que yo creo, entonces como que me lo salto. Por allí fui fui acusado de haberme saltado un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Por ahí alguien dijo que por qué yo no había citado la parte cuando el Señor Jesucristo hablaba sobre es que me envió el Padre. Creo que era esa parte que decía el versículo, creo que 49, no sé si estoy correcto con esta parte. Pero bueno, alguien me estaba acusando de haberme saltado un pasaje de la palabra de Dios donde supuestamente el Señor Jesucristo estaba hablando de que Él era como que enviado del Padre. Ahí que estaba en el mismo Evangelio de Lucas, en la parte final. Bueno, me gustaría mucho e invito a las personas que vieron ese pasaje o que quieren citarlo como un pasaje en donde
claramente está expuesto en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le está hablando a su Padre que está por allá en los cielos. Me gustaría mucho, y como les he dicho y repito, por favor, vayan y comprueben, porque hoy en día tenemos la facilidad y la capacidad y la bendición de ir a unos textos que están en el griego y en el hebreo. Entonces, podemos ir allá y confirmar si eso es verdad. Así que a la persona que estaba un poquito confundida y dice que yo pues no cité ese pasaje, la invito a que vaya y mire ese pasaje en el idioma griego y vuelva con la respuesta que usted tanto espera para que entienda verdaderamente de qué está hablando el Señor Jesucristo. Bueno, he dicho. Pastor, ¿le puedo compartir algo? Lo que pasa es que muchas veces basamos irresponsablemente lo que hablamos en lo que dicen otros pastores, otros predicadores, otros que se dicen pastores, que no son pastores del Señor Jesucristo, que son falsos profetas. Y eso es lo que afirmamos como una verdad sin tener la responsabilidad primeramente de escudriñar en la Escritura y de buscar por nosotros mismos. Yo creo que esa es una de las mayores fallas que tenemos los seguidores de nuestro Señor Jesús. Bueno, nosotros ahora el Señor nos ha enseñado a escudriñar mucho, pero la mayoría de las personas que se llaman cristianas, que dicen que son seguidoras de Cristo, pues no saben quién es Cristo por las enseñanzas que tienen de otros predicadores, de otras iglesias, y le creen más a esas falsas doctrinas, a esas enseñanzas de hombres que a la palabra de Dios. Entonces creo que hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros de no esperar a que el pastor cada 8 días nos enseñe la palabra, sino de verdad de escudriñar la palabra y de aprender, de que el Señor también ponga duda en nuestro corazón para que sigamos escudriñando las Escrituras. Así es, mi hermana. Así es, Milenita. Mire, déjeme, le hago un aporte. No se me ha quedado lo de Jeremías, mi hermana Victoria. Por supuesto que no. Ya hablamos un poquito sobre eso. Déjeme, le hago una pregunta, mi hermano, ya que me está diciendo eso tan hermoso, de que somos responsables nosotros de lo que escuchamos. Yo soy responsable por lo que transmito, por lo que enseño, pero cada uno de ustedes que está allá es responsable por lo que escucha. Responsable es su responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? A ver, ¿quién me quiere decir cuál es su responsabilidad? ¿Dónde está escrito eso en la palabra de Dios? ¿Cuál es su responsabilidad? Escudriñar las Escrituras, pastor. Sí, así es. Hay un grupo en la palabra de Dios que es muy conocido, muy famoso. Muy famoso, ese grupo es muy famoso. A ver quién. De Berea. Muy bien. Y les voy a decir algo sobre ese grupo, mi hermano y mi hermana. ¿Quién dice que es como los de Berea? A ver, ¿quién me quiere decir que es como los de Berea? Pablo. Amén. No, de nosotros. Alguno podrá decir, oh, yo soy como los de Berea. A ver, ¿quién me quiere decir eso? ¿Quién me quiere aportar algo? Bueno, a mí no me gusta tragar entero, como dicen por ahí. O sea, yo siempre me quedo con la duda, como usted dice, como yo aporté ahora, yo dije, había leído, bueno, había escuchado, porque yo coloco la palabra para escuchar, debido a mi ocupación lastimosamente. Entonces yo mientras hago mis cosas coloco los capítulos, o sea, los libros enteros y voy escuchando. Entonces sí se queda mucha cosa, y por eso yo hice el aporte de Isaías, porque incluso hay una parte en Isaías que hablaba sobre aquellos que lo dejaran, ¿no? Serían los pecadores, los rebeldes, serían consumidos en la justicia del Señor. Y también habla más adelante que en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria. Entonces siempre, como ha habido otros estudios donde se ha hablado de renuevos, no estoy negando que de esa nación no haya salido un renuevo, ¿no? Sino que el Señor es claro en Isaías cuando dice que los pecadores, los transgresores, bueno, ellos serían consumidos, serían ajustados, o sea, estarían ante el Señor, serían como tal. Por eso yo tal vez no tenga muy claro todo esto, ¿no? Pero sí, como le digo, pastor, usted me dice eso ahora y yo no sé, pero perdóneme, no le creo completamente todo, o sea, es como si que sí, como que no, y
y me da la vuelta en la cabeza y voy y leo y voy y busco el significado. A ver, no sé por qué me pasa eso, tal vez porque muchos años he escuchado tantas enseñanzas que me dejaban en la duda. Entonces era creer en algo que no entendía y eso no puede ser porque la palabra dice que tenemos que saber, que tenemos que entender muy bien, ¿no? En lo que creemos y de ahí parto, ¿no? Así De es, eso. mi hermana. Así es, mi hermana. Muchas gracias. Así es, mi hermana. Muchísimas gracias. Yo puedo decir algo. Pastor, yo quiero decir algo también, por favor. Bueno, ya vamos entonces de unito en unito, ¿vale? Vamos con mi hermana Joana y luego vamos con mi hermana Yanit. Yanit, mi hermana Yanit. Vamos entonces primero mi hermana Joana y luego mi hermana Yanit, ¿vale? Pastor, yo quisiera como invitar a todas las personas, a los nuevos, más que todo, que a la hora de estudiar la palabra del Señor Jesús, sus enseñanzas, todo lo que Él nos tiene pues para enseñar, nosotros debemos ser pacientes y nosotros no tenemos que estar como que ya quiero saberlo todo ya, pero dígame, explíqueme, pero mire, necesitamos tener como ese tiempo de oración con el Señor y que el Señor sea el que nos explique y nos enseñe a través de su palabra con tiempo. Todas las cosas tienen un tiempo. Mire, por ejemplo, nosotros en la congregación, ¿cuánto tiempo nos tomamos en entender que debíamos guardar el día de reposo y que ese día era el sábado? Y han pasado años, y nosotros ahora lo entendemos, lo reconocemos porque el Señor Jesús abrió nuestros ojos y le plació revelárnoslo. Entonces, Amén, esas hermano. cosas van a ir llegando con el tiempo según la voluntad del Señor. Entonces, Amén. nosotros no tenemos que estar ahí como que, pero es que no entiendo, dígame, explíqueme, sino que leer hasta que al Señor le plazca revelarnos. Es una invitación que yo quería hacer a todos los nuevos. Gracias, mi hermana. Señor Jesús la bendiga. Sí, mi hermana. Hay que tener paciencia, un poquito de paciencia, porque sí, exacto. Nosotros queremos ya que me resuelvan ya este problema, este dilema. Ya quiero que me lo resuelva y que me lo resuelva en un versículo, en un pasaje de la palabra de Dios. Ya, resuélvamelo. Y bueno, No puede ser. no es así, no funciona así. Ya nos hemos dado cuenta que no funciona así. Es correcto. Muchas gracias, mi hermana. Mi hermana Yanit, cuéntenos. Pastor, tiene razón en cuanto a lo que usted dice, que es imposible resolver en un versículo ya, dar respuesta, pero yo sí quisiera como de pronto invitarlo y con todo el respeto, usted merece, que esto se alarga y unas personas dicen una cosa, otras se van a otro. Debería haber como un poco más de orden en cuanto si se hace una pregunta, haya respuesta bíblica de parte suya, ¿no? Entonces, para que haya con más claridad. Entonces, en la Biblia, basados en la palabra, pero siempre, bueno, entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, del día de reposo, entonces vamos a buscar en la palabra todo referente a eso, al día de reposo, en todo, porque la palabra del Señor es de tapa a tapa, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, o sea, hasta la Apocalipsis. Entonces, hacer el estudio todo el tiempo en la palabra, pero sobre ese tema específicamente, para que pueda haber más claridad y no haya tanta confusión. Porque hoy a la hermana que preguntaba, la hermana que intervino anteriormente, y así como ella, pues yo también tengo muchas dudas al respecto, ¿sí? Y así habrán muchos que de pronto no se atreven a hablar o no preguntan, pero sería más chévere así, en un orden, un tema específico, yendo por toda la palabra sobre el mismo tema. Es mi opinión, ¿no? No sé, perdóneme en todo caso. No, señora, muchísimas gracias, mi hermana. Muy amable.
Usted tiene toda la razón, mi hermana, tiene toda la razón. No le puedo refutar absolutamente nada en esto que acaba de decir. Tiene absolutamente toda la razón con respecto a que los temas hay que abordarlos completos, hay que abordarlos y escudriñarlos y hacer una enseñanza completa sobre el tema. Su merced citaba, por ejemplo, sobre el día de reposo. Hacía una cita sobre el día de reposo y pues yo la invito a todos los hermanos que están aquí conectados y a todos los que van a escuchar este mensaje, que vayan a las enseñanzas que están en nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, tenemos un canal de YouTube de Casa de Oración Torrefuerte, en donde dimos una enseñanza, por la gracia del Señor, que fueron aproximadamente como 10 clases acerca del día de reposo, 10 clases, que no es nada si miramos la palabra de Dios como la palabra eterna de Dios. Realmente, pues eso no es nada a la hora de la verdad. Sin embargo, no fue un tema que cubrimos en una media horita o en unos pasajes por ahí corticos, ¿no? Para tener como énfasis en esa parte. Entonces, y así lo hemos procurado hacer, mi hermana, y le agradezco mucho por recordarnos nuevamente de que así se debe hacer, porque así es que se debe hacer un estudio. Un estudio se debe hacer de manera completa para que al final del estudio haya un entendimiento amplio y completo y profundo sobre el tema. O sea, no nos afana dar una enseñanza en media hora. Por supuesto que no. Los pastores, los predicadores, cuando damos una enseñanza, nos tomamos siempre un tiempito. Y, por ejemplo, esto que estamos hablando, que es acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pues no lo voy a resolver porque no es mi costumbre, gracias al Señor Jesús, no es mi costumbre resolver un tema en una hora o en media hora o en una clase. Ya los hermanos saben, por la gracia del Señor, que cuando abordamos un tema, nos tomamos bastante tiempo hasta que el tema tratamos de abordarlo lo máximo que el Señor, o lo que el Señor nos ha permitido a nosotros abordarlo. No voy a decir que lo vamos a abordar 100%, porque sería jactancioso de mi parte decir que 100%. Pero sin embargo, son temas que tratamos de profundizarlos y llevarlos bastante amplios para que la enseñanza sea más completa. Tiene toda y absolutamente toda la razón, mi hermana. Con respecto a la pregunta que hacía mi hermana Victoria con respecto al libro de Jeremías, yo le quiero dar una respuesta aquí en la palabra de Dios, ya que me da la oportunidad de hacerlo. Pero hablando sobre esto que estamos hablando, les hacía una pregunta. Todo eso tiene que ver con la enseñanza, todo esto que hacemos, las preguntas que hacemos, o las preguntas que hago cuando estoy dando una enseñanza, tiene que ver con la enseñanza. Además, así no tuviera que ver con la enseñanza, tiene que ver con la palabra de Dios, y es importante, y si al Señor le place tocar cierto tema o cierto pasaje, es porque el Señor, pues en su soberanía, lo ha dispuesto de esa manera. Yo les hacía la pregunta, y vuelvo y les digo, todo eso tiene que ver con esta enseñanza, porque nosotros traemos nuestras enseñanzas así light, nuestras enseñanzas rápidas, nuestras enseñanzas que nos dan en estudios bíblicos rápidos. Y la enseñanza de la segunda venida es una enseñanza rápida que sacamos en 3 clases y se acabó el tema. Viene el Señor, viene una tribulación, viene el Señor, rapta a 7 años antes de que Él venga, rapta una iglesia, una agrupación, luego viene por otro grupo que está por allí, que son los judíos que andan por ahí, y luego se los levanta, y entonces nosotros pues somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos llevan, y entonces ya. Y luego viene un milenio y ya, perfecto, ya tengo la enseñanza, ya tengo la teología, ya tengo toda la enseñanza completa. Mentiras. Mentiras, porque no es así en la palabra de Dios. Voy a responder lo que dijo mi hermana Victoria con respecto a Jeremías capítulo 11, y hace una pregunta muy interesante. ¿Y cuál fue mi respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué hacía mi hermana esta pregunta? Ella hacía esta pregunta, mi hermana Victoria, porque ella vio en el pasaje, como muchos hemos visto en ese pasaje, acerca de no orar por un pueblo que el Señor ha desechado definitivamente. Y entonces mi respuesta, que trato de darla en la palabra de Dios, era la siguiente: ¿acaso? Y esta pregunta es muy buena hacérsela a las personas que vienen a nosotros y nos acercan con ciertos pasajes de la palabra de Dios. A mí me interesaría preguntarles, ¿se ha leído todo el libro? ¿Lo ha estudiado?
Es una pregunta que me gusta hacerle a las personas porque venimos, como les decía, con cierto versículo, cierto pasaje, y con ese pasaje soportamos toda una doctrina, toda una teología. Y eso no es así, no funciona así en la palabra de Dios. Funciona así en la teología humana, funciona así en las doctrinas que nos han enseñado, pero no funciona así en la palabra de Dios. Ahora, mi hermana Victoria, por causa de ese pasaje de Jeremías 11, pues puede venir el entendimiento de que el Señor pues, definitivamente desechó a la nación de Israel. Y yo le hacía la pregunta, mi hermana estudió todo el pasaje, todo el libro de Jeremías. ¿Por qué? Le quiero citar un pasaje que está en el capítulo 30 del libro de Jeremías, capítulo 30. Hermano, solamente en el capítulo 30 y capítulo 31. 30 y 31. Hace unos días yo les hice una pregunta con respecto a esta enseñanza que estoy dando, y es, ¿qué sabe usted o qué entiende usted acerca de el nuevo pacto? El nuevo pacto. ¿Por qué hago esta pregunta en este momento y no me estoy saliendo de la respuesta que le voy a dar a mi hermana Victoria? Porque esa respuesta o porque esta pregunta que le estoy haciendo tiene un origen en la palabra de Dios, tiene un origen. ¿En dónde tiene el origen? El origen lo tiene en este profeta que se llama Jeremías, en este profeta que se llama Jeremías. Ahora, les hacía otra pregunta también a los hermanos. ¿Cuántos de ustedes dicen o hemos escuchado acerca de la enseñanza de los de Berea? Les decía, ¿cuántos hemos escuchado acerca de la enseñanza de los de Berea? ¿Por qué les hago esta pregunta acerca de los de Berea? Porque muchos decimos, no, es que yo soy como los de Berea, es que yo no como entero. Yo sé, yo voy y averiguo. Entonces, yo no como entero lo que me están diciendo. Qué bueno que no como entero, como decimos nosotros, es un decir, es una manera de decir. Esto lo digo para los que nos escuchan que no son de nuestra nación Colombia. Nosotros decimos que no comemos entero porque no digerimos todo lo que en la información que nos están dando así sin haberla desmenuzado. Por eso decimos que no comemos entero. Es una manera de hablar, es una manera muy, muy colombiana de hablar. Entonces, les hacía la pregunta acerca de los de Berea. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir, no, yo sí soy como los de Berea? ¿Quién me puede decir eso? ¿Alguno me podría decir? ¿Alguno me podría decir, yo sí soy como los de Berea? Porque el apóstol Pablo decía en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 10, dice que había una agrupación allí de un sitio que se llamaba Berea. Y cuando Pablo iba y les traía sus enseñanzas a los de Berea, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los de Berea? ¿Qué hacían los de Berea? Cuando Pablo iba y les traía una enseñanza a esa agrupación. Escudriñar las escrituras, pastor. Escudriñaban las escrituras. Muy bien, mi hermana. Ahora, voy a ir un poco más profundo, un poquito más profundo del entendimiento, que esto es algo que el Señor me amplió el entendimiento sobre esta parte, sobre los de Berea. Entonces, los de Berea, si yo digo, es que yo soy como los de Berea, ¿qué hacían los de Berea? Los de Berea, cuando el apóstol Pablo iba y les daba una enseñanza, ¿qué hacían los de Berea? Los de Berea buscaban, ¿en dónde? ¿En dónde buscaban los de Berea? Porque si yo digo que soy como los de Berea, pues yo tengo que hacer lo que hacían los de Berea. ¿Es correcto? Si yo por ahí ando diciendo, es que yo soy como los de Berea, entonces yo tengo que hacer lo que hacían los de Berea. En el libro de la ley, pastor, en los profetas, en lo que ellos tenían. Correcto, mi hermana. Usted no puede decir, usted que me escucha, que usted es de Berea si usted no escudriña la ley, los profetas, los salmos y los otros libros. Usted no es de Berea. No es de Berea, porque los de Berea escudriñaban lo que traía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les traía una enseñanza y ellos no iban a buscar en la primera carta de Pablo a los Corintios, ellos no iban a buscar en la primera la carta a los tesalonicenses, no, señor, ellos no escudriñaban eso. Así que si yo digo que soy como los de Berea, necesariamente yo tengo que hacer lo que hacían ellos, o sea, tengo que ir a escudriñar en la ley o en la Torá, como está escrito en la palabra de Dios, en los profetas y en los salmos, lo que yo he recibido, toda esa enseñanza que estoy diciendo, tengo que ir a buscarla allá
para yo decir que soy como los de Berea. Si no, no soy como los de Berea. ¿Me hago entender? ¿Sí me hice entender esto que acabo de Amén. decir? Amén. Amén. Entonces, espero haber sido más claro con respecto a eso. Pastor, Bueno, perdón. mi hermana, siga, mi hermana. Bueno, de pronto los hermanitos que están allá ya llevan más tiempo, pues les es más fácil entender su manera de enseñar, ¿no? Para mí es un poco más difícil. Hay conceptos, porque yo he leído la palabra, he sido estudiosa de ella, pero no me la sé, pastor. Y hay conceptos, por ejemplo, como usted acaba de decir, bueno, los de vereda hacían tal cosa. Entonces, de pronto para los que tienen bien claro, y no creo que pasen todos, que está en tal capítulo, en tal versículo, me parece, ¿no? Que podríamos ir todos en el momento en que usted hace la pregunta. Bueno, entonces para tener un concepto más claro sobre este tema, vamos a este capítulo y lo leemos. Y entonces ahí entramos todos como al tiempo a entender de lo que usted está hablando, para no estar así como tan confundidos. A veces yo me siento confundida porque bueno, usted va a un ritmo en que de pronto yo no lo estoy, y de pronto le puede estar pasando a otros hermanos que no se atreven de pronto a preguntar o a decir, pastor, yo no entendí esto, aquello o lo otro. Entonces, pues sería como más viable de esa manera, pastor. Eso es lo que yo traté de decirle hace un rato. O sea, en cada respuesta de pronto, bueno, entonces para tener más claridad vamos a tal capítulo, a tal versículo, y ahí vamos a ver lo que el Señor nos dice en este aspecto. Yo no sé si estoy siendo muy atrevida, pero la verdad es que creo que así sería como más fácil para todos. Gracias, mi hermana. Gracias por su sinceridad, por su honestidad y por edificarnos a todos con su aporte, mi hermana. Muchísimas gracias. Sí, a veces, mi hermana, a veces asumimos nosotros los predicadores que todas las personas tienen el mismo entendimiento, y es verdad. Uno a veces asume esa parte, que todos andamos en el mismo nivel de entendimiento de la palabra de Dios. Y efectivamente que no es así. No es así. Tiene toda la razón, mi hermana, con respecto a esa parte. Ahora, vuelvo y les digo, hay una responsabilidad de las dos partes, ¿cierto? Tanto usted que escucha, y no hago referencia solamente personalmente a usted, mi hermana Yani, sino a todos el que está escuchando este pasaje, esta enseñanza. Si usted tiene dudas con respecto a lo que estamos diciendo, es bueno ir a escudriñar la palabra de Dios. Como me decía mi hermana Joana, hay que tener un poquito de paciencia, porque hay muchas cosas. A veces uno predica cosas que asume que ya las personas las saben. Ahora, si no las saben, pues las pueden preguntar. La otra es que pueden visitar, como les decía, tenemos bastantes enseñanzas que ya hemos dado, y por eso a veces nosotros como que asumimos que el tema ya se dio. Y es un error también de parte de nosotros, claro que sí, porque hay personas que llegan nuevas y que no han escudriñado toda esta parte de la enseñanza. Tiene toda la razón, mi hermana. Así que, pues, en lo posible trataré de volver a dar la enseñanza lo poco más adelante, o trataré de guiarlos en cuanto a dónde pueden buscarla. Si hay alguna duda o algo que no les pueda resolver en el momento, le puedo decir, visiten nuestro canal, allí tenemos unas enseñanzas sobre el tema, y entonces pueden ir a visitarlo, escuchar las enseñanzas, y luego pueden venir en la siguiente semana y ya están un poquito más enseñados acerca del tema, ¿sí? De pronto así, y sí, a veces uno va rápido, mi hermano, tiene toda la razón, a veces uno va un poco rápido, porque uno asume que los hermanos están entendiendo. Puede ser rápido para algunos, puede que no sea rápido para otros, que son percepciones de cada uno, ¿no? Entonces, gracias, mi hermana, nuevamente por sus aportes. Les decía, mire, lo que mi hermana Victoria nos preguntaba sobre Jeremías 11, yo le puedo decir lo que mismo Jeremías dice. El mismo Jeremías dice así, dice, el mismo Jeremías, no estoy hablando de otro,
y voy a la parte donde dice la pregunta acerca de si el Señor había desechado a la nación de Israel. A desechar a la nación de Israel. No echen en saco roto lo que les acabé de decir acerca de los de Berea. Si yo digo que soy los de Berea, no puedo desechar los libros que de mal manera se llaman Antiguo Testamento. Es que el problema es que hay un problema muy grande. Ahí hay una situación y un problema muy grande. No existen libros de Antiguo Testamento y yo se los digo aquí 100%, no existen libros del Antiguo Testamento. Alguno dirá, ¿cómo que no, pastor? Mire, yo le voy a mostrar, mira, aquí al comienzo de mi Biblia dice Antiguo Testamento. Mire, pastor, le voy a mostrar, mire, aquí dice Antiguo Testamento y aquí dice Nuevo Testamento. ¿Cómo que usted me está diciendo que no existen libros del Antiguo Testamento? No, yo no solamente le estoy diciendo que no existen libros del Antiguo Testamento, también les digo que no hay libros del Nuevo Testamento. Eso no existe. Eso se lo inventaron los hombres. No existe. Para desechar la palabra de Dios, para desechar lo que el Señor Jesús jamás había desechado. Él no vino a desechar la ley, los profetas y los salmos. Eso no es verdad. Y si nosotros decimos que creemos en las Escrituras, pues lo primero que tenemos que hacer es escudriñar allá donde Él nos dijo que escudriñáramos. Allá es que debemos escudriñar las Escrituras. Pues tengo que ir a escudriñar Génesis, Éxodo, Levítico, hasta el libro de Malaquías. Escudriñarlo. Tengo que escudriñarlo para yo poder decir que soy como los de Berea. Si no, no lo puedo decir. Entonces, vea cuántos errores ya tenemos nosotros, dentro de nuestra cabecita, por causa de la mala doctrina que hemos recibido. De la mala doctrina. Lo que pasa es que, como dice mi hermana Yanita, a veces no están acostumbrados mucho a mi manera de predicar, porque no es la manera tradicional en que se reciben en muchas congregaciones, porque pues se recibe la doctrina tradicional, la doctrina y la teología tradicional, que nos dice muchas cosas y muchas mentiras, no pocas, muchas, y muchas de esas mentiras yo le puedo decir, no están en la palabra de Dios, no están. Y yo le puedo citar muchas de su teología, mucho de su conocimiento que usted, mi hermano, mi hermana, dice que tiene en la palabra de Dios, y le puedo decir que mucho de eso que usted ha recibido no está en las Escrituras, no está. Mucho no está, mucho. No poco, mucho, no está en las Escrituras. Y a eso es lo que el Señor Jesucristo llama en la palabra de Dios la apostasía. La apostasía. Apostasía. El divorcio, la separación de la palabra de Dios. Y el ser humano se fue detrás de las doctrinas de hombres. Jeremías capítulo 29 dice así, mis hermanos, mire, para aclarar un poquito lo de Jeremías 11, dice, Jeremías capítulo 30, versículo 11, dice, por ejemplo, este pasaje dice, porque yo estoy contigo para salvarte. Yo estoy contigo para salvarte. A ver, esa es la palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, así habló el Señor, versículo 1, 31, dice, así habló el Señor Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Y una de esas cosas que le dice el Señor al profeta Jeremías, después de esto otro que había pasado ahí atrás, dice, yo estoy contigo para salvarte. Y destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. ¿Qué más dice el libro de Jeremías? Citemos otro pasaje que está por aquí, citémoslo. Dice, versículo 17, dice en el mismo capítulo 30, dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desecharon, ¿ha desechado Dios a la nación de Israel? ¿Ha desechado Dios a la nación de Israel? Bueno, el Señor dice aquí, desechada te llamaron. Así muchos han llamado a la nación de Israel, desechada. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho el Señor, he aquí yo hago volver a los cautivos. Me estoy adelantando, mi hermano y mi hermana. Este es uno de los
tantos pasajes que le voy a leer a través de esta enseñanza. Así ha dicho el Señor: he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. De sus tiendas tendré misericordia. Vea, increíble. ¿Y qué pasó? Pero allá atrás, luego Jeremías nos estaba diciendo otra cosa. Y versículo 22 dice: y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Capítulo 31 dice: en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré a Dios a todas las familias de Israel. Vea esto que está diciendo el Señor. Mire esto: yo seré por Dios a todas las familias de Israel. A todas. ¿Ha desechado Dios a la nación de Israel? ¿Ha desechado Dios a la nación de Israel? Mi hermana Graciela, ¿ha desechado Dios a la nación de Israel? Y no solamente no la ha desechado, ¿cierto? Vea que el Señor nos está mostrando que no la ha desechado, no la ha desechado. Y esto corresponde totalmente. Pero tengo una pregunta, pastor. ¿Quiénes son? Ay, gracias, mi hermana. Esa pregunta es muy buena, es muy interesante, mi hermana. Y tengo de aquí en adelante para responderle su pregunta muchas clases, mi hermana. Muchas clases y muchos pasajes y muchos versículos, mi hermana, para responderle esa pregunta y para que no le quede ni un poco de duda con respecto a lo que usted me acaba de decir. ¿Quiénes son? Sí, señor. Sí, señora. Le voy a responder eso con muchísimas pasajes de la palabra de Dios, hermana. No con uno ni con dos. No con uno, con dos. Es toda la escritura. Toda la escritura. Se la voy a responder con esa pregunta con la escritura. No en este momento, porque estamos hasta ahora llevando el mensaje. Bueno, así que por favor tengan un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Pastor, Hermana, lo que pasa es que muchas veces miramos, cuando leemos la palabra de Dios, la leemos de manera literal y a veces nos desviamos de lo que hemos aprendido acá, y es que tenemos que mirar la escritura de una manera espiritual, que es como el Señor habla en su palabra. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Aunque voy a tocar esa parte también, ¿no? Esto de su merced acaba de decir algo. Bueno. Su merced acaba de decir algo, mi hermana, con respecto a una palabrita muy usada y que trae mucha confusión. ¿Cuál es la palabrita que su merced acaba de decir? ¿Cuál es la palabrita? Palabra espiritual. ¿Perdón? Que debemos ver la palabra desde el plano espiritual. Sí, señora. ¿Qué palabrita tan complicada, yo? ¿Qué palabrita tan complicada, Milenita? Y hermanos que escuchan. ¿Qué palabrita tan complicada y que ha sido tan mal interpretada? Muchos han interpretado esta palabra espiritual como algo que no es literal, o como algo que está en un plano, no sé, etéreo tal vez. O ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando usted dice Sí, ya se fue para otro lado, no sé. Espiritual? Yo ya quedo por fuera de lo que iba a decir, porque está hablando ya de otra cosa. Téngame paciencia, mi hermana, téngame paciencia, por favor, téngame paciencia. Es que el tiempo es muy corto. Ay. El tiempo es muy corto, mi hermana. Es muy difícil. Es muy difícil abarcar por eso les digo, ténganme paciencia. Por supuesto que vamos a tener respuesta para todas sus inquietudes que estamos hablando. Por supuesto que sí. Tengo mucho alimento de la palabra de Dios para darles. Mucho, mucho es mucho. Pero vuelvo, les digo, ténganme paciencia. No puedo darlos en un momentito. Es que van saliendo cosas. Mi hermana dice una cosa, entonces si yo dejo pasar ciertas cositas y no las aclaro, aunque no estén dentro del tema, pues eso ocasiona un poco de confusión también. Entonces me toca a veces hacer una pausa y aclarar algo de lo que los hermanos dicen. Entonces por eso hay que tener un poquito de paciencia. Bueno. Pastor, no es nuestro tiempo, es el tiempo del Señor Jesús. Así y a cada es, uno nos dará conforme a su voluntad.
Así es, mi hermana. Así es. Muchas gracias, mi hermana Victoria. Muchísimas gracias. Así Así es. es, pastor. Así es. Entonces, Debemos de orar antes de leer las escrituras para pedirle al Señor sabiduría y entendimiento. así es, mi hermana. Así es. Tiene toda la razón, Glorita. Así es. Tiene toda la razón. Tenemos que pedir al Señor que nos dé entendimiento. Entendimiento. Si no, no vamos a comprender. Vea, bueno, Jeremías capítulo 31 dice, en aquel tiempo dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Entonces, ¿ha desechado Dios a la nación de Israel? La palabra me está mostrando otra cosa. Me está mostrando que no. Versículo 3, capítulo 31, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eso también está en el libro de Jeremías. Versículo 7 dice, oh Señor, Jeremías 31:7 dice, en la parte ya final del versículo 7, dice, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. ¿Qué será ese remanente de Israel? No lo voy a decir ahorita, vamos a hablarlo más adelante. Salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. ¿Ha desechado Dios a la nación de Israel? ¿Qué más le quiero leer? A ver. Hay más para leer, pero les voy a leer esta parte del libro de Jeremías en el capítulo 31. Con respecto a la pregunta que les he hecho hoy acerca de si el Señor ha desechado a la nación de Israel. Versículo 27, capítulo 31. Capítulo 31, versículo 27. Ahí hay un título que pusieron allí. Título. Dice el nuevo pacto, dice acá, un título que pusieron ahí, que pues no hace parte de las escrituras originales, ¿no? Entonces le damos desde el versículo 27, dice que va a haber un nuevo pacto. ¿Cuántos hemos escuchado acerca del nuevo pacto? La pregunta que les hice en algún momento. El nuevo pacto. ¿Cuántos hemos escuchado acerca del nuevo pacto? ¿Cuántos? ¿Quién me quiere decir qué es el nuevo pacto? ¿Quién? ¿Alguno, algún hermano, alguna hermana que haya leído algo, alguna parte sobre el nuevo pacto y me quiera ayudar un poquito? A ver, ¿quién me quiere aportar un poquito sobre el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Cuántos hemos escuchado hablar del nuevo pacto? ¿Ninguno ha escuchado hablar sobre el nuevo pacto? Pastor, Pondré mis leyes en sus corazones y yo seré a ellos por Dios. y ustedes me serán por hijos, por mi pueblo. Gracias, mi hermana. Sí, señora. Muchas gracias. Sí, señora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pastor, sobre el nuevo pacto. Sí, mi hermana. Bueno, es que como vuelvo y le digo, yo tengo los conceptos, más no me sé en qué versículo lo encuentro, ¿no? Importa, tranquila, pero, no importa, pero tranquila, por ejemplo, en el nuevo pacto, el Señor Jesucristo habla que el pacto anterior que es obsoleto, ya queda como no abolido, sino que el Señor estableció un nuevo pacto y habla de como que hay un nuevo mandamiento, que es amar al Señor con todo el corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Eso es de parte de como el nuevo mandamiento que da el Señor, pero él habla en los evangelios de que el viejo pacto, que todo lo viejo es obsoleto y que ahora es nuevo con él, ¿no? Entonces, es como agradar al Señor y amarlo con todo el corazón y obedecerlo,
porque finalmente el ser un verdadero cristiano es eso, es obedecer sus mandatos, obedecer sus mandamientos y amar al prójimo como a nosotros, a los demás como a nosotros mismos, no hacerles daño, no, vivir en justicia, en la justicia que es el Señor Jesucristo, porque Él es en todo justicia. Para mí ese es como el nuevo pacto, ¿sí? Que ya no estamos bajo la ley, sino por gracia, pues hay salvación, y si nosotros obedecemos al Señor Jesucristo, pues ahí está todo, ahí está en síntesis todo. Ese para mí es como el nuevo pacto. Gracias, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana. Yo le podría decir muchas cositas acerca de lo que su merced me acaba de aportar, pero vamos a lo que su merced misma nos ha aportado en esta clase. No sería posible darle una corrección a lo que su merced acaba de decir solamente de la manera rápida, ¿no? No sería posible. Hay muchas cosas que su merced acabó de decir, algunas las ha tomado de aquí, de allí, de allá, y entonces por eso a veces nos crea un poquito de confusión la enseñanza que tenemos. Bueno, dijo muchas cosas y entre ellas habló sobre que hay un mandamiento nuevo sobre amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y su merced habla de eso como el nuevo pacto, ¿cierto? Entonces, como el nuevo pacto. Pero eso no es tan nuevo. Miren, por ejemplo, que en el libro de en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 6, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y este es el gran mandamiento. El gran mandamiento, y es que vuelvo a lo mismo y no me cansaré de repetir esto que voy a decir, no me cansaré de decir esto que voy a decir, que el problema, o no sé si es el problema, o uno de los problemas más grandes en el entendimiento de las Escrituras, es que consciente o inconscientemente hemos desechado las Escrituras que nosotros llamamos Viejo Testamento. Y entonces solamente nos hemos enfocado en Mateo hasta Apocalipsis y hemos desechado el resto. Y qué error tan garrafal. Cada cosa que se dice o que se escribió en los evangelios, en las cartas, que se escribió, cada cosa que se escribió tiene un sustento en la palabra de Dios. No es algo nuevo. No hay cosa nueva en las escrituras que nosotros llamamos Nuevo Testamento. No hay cosa nueva. A ver, no la hay. No la hay. Y allí se fundamenta uno de los errores más grandes de apostasía, que podemos hablar del entendimiento en la palabra de Dios, porque no es posible entender lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, lo que mal llamamos Nuevo Testamento, sin entender de dónde o cuál es el origen o el fundamento de eso que se dijo allí. No podemos entenderlo. Y vuelvo y les digo, por eso cité a los de Berea. Los de Berea son unos personajes que están puestos allí, que el Señor los puso allí y los citó para que nosotros dijéramos, claro, voy a hacer lo que hacían los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Los de Berea iban a las Escrituras a ver si lo que estaba ahí escrito, cuál era el fundamento de lo que estaba escrito allí. Si yo voy a escudriñar algo que está en alguno de los evangelios, eso tiene que tener un fundamento en la ley, en los profetas, en los salmos y en los libros que están allí. Tiene que tener un fundamento. No están allí como cosa nueva. No es así. Eso no es verdad. El mismo nuevo pacto del que estamos hablando, el nuevo pacto del que habla el libro de Hebreos en el capítulo 8, que nosotros lo encontramos en Hebreos, y casi siempre citamos única y exclusivamente el libro de Hebreos capítulo 8 cuando vamos a hablar sobre el nuevo pacto. Entonces hablamos sobre Hebreos capítulo 8. ¿Y por qué no hablamos sobre Jeremías 31? ¿En dónde está la confusión? ¿Por qué no hablamos de Jeremías 31? Porque nosotros pensamos que eso es algo nuevo cuando no es tan nuevo
como nosotros, o de la manera en que nosotros lo hemos pensado, o de la manera como nos lo han enseñado. No es tan nuevo. Lo que estaba diciendo el autor de los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, que todavía no se sabe si era el apóstol Pablo, que algunos no saben quién lo escribió, todavía no se sabe. Entonces, el autor de la carta a los Hebreos, entonces, plasmó allí algo que ya tenía un fundamento, y el fundamento está en el profeta Jeremías, en el capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. Ahora, una de tantas cosas que dijo mi hermana Yanit, quiero leerle aquí lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, dice, versículo 4. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, el mandamiento del que hablamos de que amar a nuestro Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, pues ya estaba aquí en el libro de Deuteronomio. Dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ya tenía un fundamento. Vea que de alguna manera nuestro entendimiento acerca de lo que parece que es nuevo, pues no es tan nuevo. Ya estaba en el fundamento, ya estaba en la Torá. Eso ya estaba aquí en el fundamento de la Torá. Ahora, cuando estoy hablando sobre el libro de Jeremías, que habla sobre el nuevo pacto, que fue citado en el libro de la carta a los Hebreos, dice, he aquí que vienen días, dice Jeremías capítulo 31, versículo 27. He aquí que vienen días, y les pedí el favor a los hermanos hace 2 semanas, cuando empezamos, que por favor leyeran un poquito sobre el nuevo pacto. Leamos un poquito. Mire, yo les pongo la inquietud por delante para que ustedes vayan, escudriñen, no se queden solamente con esta hora y media que nosotros tomamos acá, porque no es suficiente, no es suficiente. He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar. Mira esto que está diciendo la palabra de Dios. Así como los derribó, ¿qué más dice? Los arrancó y los trastornó, dice, y perder y afligir, perdió y afligió, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. O sea que lo va a volver a edificar y lo va a volver a plantar. Eso dice el Señor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes. Bueno, voy a ir un poquito más adelante. A ver, aquí está, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Perdón. ¿Con quién es el nuevo pacto? ¿Con quién es el nuevo pacto? Con la casa de Israel. ¿Y con quién más? Y Pastor, con sus hijos, con los que han sido injertados a su pueblo. Dice voy a leer nuevamente. Voy a leer la carta a los Hebreos en el capítulo 8 también. Con la casa de Judá. Mire, voy a leer la carta a los Hebreos. Voy a leer la carta a los Hebreos. A ver, yo no me quiero salir de lo que está escrito allí. Voy a leer lo que está escrito en la carta a los Hebreos. Lo que está escrito, escrito está. No lo escribí yo, recuerden, esto lo escribió el Señor, así lo dejó plasmado. Voy a la carta a los Hebreos para que no digamos, no, es que su merced, mi hermano, está leyendo, abro comillas, el antiguo pacto, el antiguo testamento, y claro, no, eso pues allá, no, nosotros, Nuevo Testamento. Bueno, voy a leer la carta a los Hebreos, y dice así, dice, Hebreos capítulo 8, versículo 8. Recuerde lo que dice la carta a los Corintios. El apóstol Pablo dijo, por favor, aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Si nosotros aprendemos a no pensar más allá de lo que está escrito,
vamos a tener mejor entendimiento o el entendimiento correcto de la palabra de Dios, porque es que si empezamos a traer nuestro concepto, pues eso nos va a separar de la palabra de Dios y nos va a traer confusión. La palabra de Dios es clara, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces lo que vamos a leer la palabra de Dios, a ver qué dice. Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré ¿con quién? A ver qué dice. ¿Con quién? Yo no estoy dando nada de mí, no estoy diciendo nada ni estoy interpretando nada. Estoy solamente leyendo las escrituras. ¿Qué dice acá? En que estableceré con quién. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Por qué es Con tan la difícil? casa, con la con la casa de casa Judá. de Israel y la casa de Judá. Pastor, una pregunta ahí sobre eso. ¿Nosotros no hemos sido injertados a Israel, a la casa de Israel? Mi hermana, mire, mi hermana. Yo sé que su merced me está citando, Cuando habla, el libro de Romanos en el capítulo 11, ¿cierto, mi hermana? Porque solamente esto de ser injertados solamente aparece acá, mi hermana. No Sí, aparece señor. en otro lado. Ahora, hay que entender de qué está hablando allí el libro de Romanos en el capítulo 11. Y ya con esta me despido porque no vamos a alcanzar a abordar esa parte en este momento ni en este corto tiempo que ya nos queda. A ver, ser injertados. Bueno, eso es un concepto bastante importante y bastante interesante para aprender, ser injertados. ¿Por qué? Porque eso vendría a estar en 11. contraposición. A ver, eso no está en contraposición, de hecho no está en contraposición. Vendría a estar en contraposición mi entendimiento acerca de ser injertado, de acuerdo a lo que a mí me enseñaron de Romanos capítulo 11, con respecto a lo que las escrituras dicen en el libro de Hebreos en el capítulo 8 acerca del nuevo pacto. Y entonces no vamos a alcanzar en este momentito a tocar más sobre esa parte. Ay, qué pesar. Del tema. Pero mi hermana, mire, qué bueno, qué bendición que su merced tenga esta hambre y esta necesidad de escudriñar las escrituras. Pero yo quiero que esta noche nos vayamos con esta parte. Todo esto es importante y es fundamental en este entendimiento. Es fundamental. Dice, nuevo pacto. ¿Con quién? ¿Con quién? Con la casa de Israel y la casa de Judá. Nuevo pacto con la casa de Israel. Es que no me alcanza la altura, por eso me toca colocarme un poquito, ¿cierto? Y no me quedaría por fuera de la cabeza. Entonces, sí, entonces viene un nuevo pacto. Mire, el nuevo pacto tiene nombre. Y es que esa es la inquietud que quiero que hace rato que el Señor me ha puesto esa inquietud y quiero que usted la tenga también para que podamos entender acerca de este mensaje. Quiero que usted la tenga. El nuevo pacto tiene ¿cómo se dice? A quien se le envía algo, tiene un remitente, no es remitente, no. Tiene un destinatario. A ver, el nuevo pacto tiene un destinatario. Y La está iglesia. escrito claramente allí. Tiene un destinatario. Recuerda esto que le estoy diciendo. El destinatario es, y está escrito, y está aquí. ¿En dónde está eso? Hebreos 8:8. Y está en Jeremías 31, ¿qué? 31 al 34. 31, ¿qué, perdón? 31 al 34, creo. 31 al 34. Sí. Mire,
Jeremías y Hebreos hablan de lo mismo. Un destinatario, un nuevo pacto, casa de Israel, casa de Judá. ¿Está escrito en su Biblia? Sí, ¿Está señor. escrito en su Biblia? O sea, no Amén. le estoy diciendo mentiras, ¿cierto? No le estoy diciendo mentiras. Está Amén, escrito en su pastor. Biblia. Está escrito en esta versión Reina Valera, y busque la versión que usted quiera y allí está escrito. Bueno, mis hermanos, quiero dejarlos hasta hoy con esto. Sé que es mucho para aprender, mucho para inquietarnos, mucho para inquietarnos. Hay mucho más que el Señor nos está Yo inquietando. quería más, Y más. me anhela, me agrada mucho que tengan esa hambre y esa sed de escudriñar las Escrituras. Por favor, órale al Señor para que siempre tengan hambre y sed de escudriñar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, Amén. el Todopoderoso, los continúe bendiciendo.